nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 2 y el verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, en esta noche. Gracias a Dios de esta noche que existió a causa de los jóvenes, que si no tuviésemos jóvenes, no estaríamos aquí. Que si no tuviésemos, hermanos, padre de familia como Abraham e Isaac y Jacob, ese es el modelo de cada familia, ese es el modelo de cada hogar. Ya veníamos escuchando del primer mensaje, segundo mensaje, este es el tercer mensaje y de poder concluir. Pero antes de todo, dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo: así que si alguno o alguna se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Y qué más dice? Santificado. Hubo y existió o existieron. ¿Se recuerdan después del reino de Salomón, de su grandeza, de su fama, de su riqueza, de sus mujeres en todo el territorio de Israel? Eso se terminó. Pero después de él, uno de los hijos de él, saber quién es, ¿verdad? Porque tuvo varios hijos. Me recuerdo que era Roboam o Jeroboam. Pero lo cierto es, después de él, hermanos, se levantó su hijo para gobernar. Pero en el tiempo de él, el reino de él, quiero decir, el reino de Salomón, fue roto. Se preguntarán por qué. Se rompió la razón de que él no pudo andar en los caminos de su padre David. Era de poder destituirlo de su reino en cuanto de su falla ante Dios. Pero fue sostenido el reino del rey Salomón, la partecita que todavía que era por el papá, se sostuvo ese reino, hermano. Pero lo cierto de lo que quiero decir aquí es de que después de él se rompió, o en el reino de él se rompió su reino sobre Israel. Y allí donde ocurrió y aconteció de los dos líneas de reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y de esas dos líneas de reyes, si usted ve, ahí estuvo el rey Asa, el rey Ezequías, el rey Asaf, todos esos reyes. Pero fueron dos reinos divididos. De las 10 tribus de Israel fueron en el norte, y de las 2 tribus de Israel se quedaron en la línea que viene y venía de la tribu de Judá.
Pero lo que quiero decir en estos reinos divididos, hermanos, es de que encontramos a un muchacho, podríamos decir niño todavía, y ese niño era de 8 años. Yo cuando muy empecé a escudriñar las Escrituras, no mucho me convencía. ¿Cómo es de que era de 8 años aquel niño que gobernó sobre Israel, hermanos? Pero algo así va. Pero después comencé a entender, fue real, hermanos. No es una fantasía, porque desde el 3, 4, 5 años, dice que en el tiempo de los hijos de los hebreos o de los judíos o de los israelitas, desde esa edad comenzaban ellos a instruir, a enseñar, a hablarles, y repetía en cuanto de la ley de Dios en los oídos de aquellos niños, hermanos. Por eso la preparación de la vida de ese niño que era de 8 años, ese niño, su padre fue el rey Amón, pero ese hombre solamente pudo gobernar 2 años sobre Israel y lo destituyeron, lo sacaron, no pudo superar. Pero el hijo de él, ahí salió aquel niño, aquel joven, hermano, y fue hombre sobre Israel. Era de 8 años, pero comenzó, dice que pudo romper, podríamos decir, rompió las cadenas malditas, porque el guión y el patrón y el ejemplo de su padre no fue buena ante su propio hijo, hermano. Pero ese joven, ese niño que era de 8 años, pudo romper esas cadenas de maldición. Ahí estaba el patrón y el ejemplo. Otros dicen mapa, otros dicen sombra de papá y de mamá en el hogar de los hijos. Pero ese muchachito pudo romper, hermanos, y era de 12 años, pudo romper, y allí dice y cuenta la historia de ese joven. Era de 12 años, comenzó a limpiar. ¿Qué limpió? Comenzó a limpiar del templo de Dios, porque estaba profanado, en otras palabras, estaba contaminado, en otras palabras, que de las cosas estaban desordenadas, en otras palabras, tenía un olor huelía muy mal, que entraban los israelitas en el templo, hermano, y que estaban dentro del templo. Y era de 12 años, comenzó a limpiar jóvenes, posiblemente de la sombra de papá, ejemplo de papá, molde de papá, un patrón de papá, como suele escuchar, a seguir. Pero muchas veces no ocurre así, jovencita. La historia de a veces algunos de nuestros jóvenes no tuvieron la dicha de poder seguir el ejemplo de un padre, la sombra de una buena madre, pero por la misericordia de Dios los alcanzó y entraron en el circo de la bendición, como lo fue la vida de este joven que estaba comentando, de la vida de ese joven en el tiempo de los reyes, que era de 12 años,
comenzó a limpiar, jóvenes. Por eso dice Pablo aquí, si alguno se limpia como Josías, pudo limpiar. Y dice que de las esculturas, de las estatuas, de acera, de madera, de piedras, de imágenes, hermanos, que habían hecho los israelitas en el tiempo de su padre, que era Amón, solamente pudo gobernar 2 años, otros gobernaron 6 meses, otros gobernaron 3 meses, otros gobernaron ni pudieron terminar el día porque era decadencia el lapso de esas dos líneas de los reyes en la historia que cuentan, hermano, pero una progresó. Pero lo que quiero decir, que Josías pudo limpiar la casa de Dios. Dirán nuestros jóvenes, pero ¿dónde está la casa de Dios? Si hay dos o un grupo que hace limpieza en esta sala. No se refiere de eso, jovencitas, sino se refiere de un templo para honra, como dice la Escritura, lo que queremos perseguir. Me iba a quedar de la limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, es de la meditación, será instrumento de honra, hermanos, instrumento de la vida de un joven. La mente de un joven o la mente de una jovencita será instrumento para Dios. ¿Cómo así? Instrumento de la vida de nuestros jóvenes en las manos, no de los dioses de Baal, no de los dioses de otro dios de más que menciona las Escrituras, sino del verdadero Dios, como el Dios de Josías, el Dios de aquel joven José. Hermanos, fue un instrumento en Egipto, hermano, pero en su adolescencia tal vez no lo entendía plenamente, porque fue vendido a Egipto por sus propios hermanos. No lo entendía. Pero lo cierto es de que lo vendieron. Sufriente la vida de ese joven en Egipto, hermanos, alejado de papá y de mamá, alejado de sus hermanos, aunque no lo querían, pero corría la sangre de los 11 hermanos en la sangre de ese joven que era de 17 años, que vivía solo en Egipto, hermanos. Pero fue un instrumento, aunque lo metieron en la cárcel, aún no lo entendía, pero por revelación de Dios, porque él descubrió un enigma personal. Habrá enigma en la vida de nuestros jóvenes y jovencitas, y hay que descubrirla, hermanos amados, como el joven José descubrió su enigma, la revelación de Dios en sueño, y por medio de esos sueños Dios lo sacó donde estaba, en la cárcel, en la prisión, hermanos, para revelar de los 7 tiempos que venía sobre el pueblo de los egipcios, hermanos. Por eso dice la Biblia, será instrumento de honra delante de los ojos de los egipcios. Pero este instrumento que fue sacado de la cárcel, hermano, era un instrumento santificado,
La santificación le hizo elevar para que pudiera interpretar el sueño del copero y del panadero dentro de la cárcel, porque él era un instrumento, aunque realmente físicamente estaba encerrado en la cárcel, pero ya lo miraba que venía sobre él, porque la revelación fue dada. Por eso cuando se presentó ante el rey Faraón, le reveló de los 7 tiempos, 7 espigas y 7 vacas flacas, feas. Era el tiempo que iba a venir, hermanos. 7 años de abundancia que ya no se podía contar, hermano, de diversidades de granos, de trigo, de cebada, de bueyes, de caballos. Dice que ya no tenían número en el tiempo de la abundancia. Pero José ahí no le hizo perder, como decir, dicen las mamás a las hijas y a los hijos, que no pierdas la noción hijo, hija. José no perdió el conocimiento, no descuidó la revelación de Dios personal, hermanos. Por eso será instrumento y fue instrumento en Egipto, pero era un instrumento santificado. Hermanos, avancemos, si no nos vamos a quedar aquí. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en su capítulo, me recuerdo, su capítulo 9 y el verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Miremos el propósito eterno que percibió Saulo de Tarso. Él iba rumbo para encerrar a discípulos porque le caía mal a los cristianos. Pero de pronto dice que le envolvió, le rodeó una luz envolvente. Cuando él dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice que una voz que oyó él, hermanos, menos de los que estaban alrededor de Saulo de Tarso, no lo escucharon. Por eso la importancia, hermano, de la revelación de Dios personal. Posiblemente está rodeado el joven, la jovencita, de muchos que todavía no conocen a Dios, pero al descubrir en el camino de Damasco de esa voz audible, bueno, es así, fue en la historia de Saulo de Tarso, y le dijo: Señor. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es este. Ya no voy a dar explicación de aquel discípulo Ananías que fue y lo buscó y oró por él, no. Pero lo que quiero decir es de que dijo el Señor dijo, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de maravillas, de los estupendos hechos que nos cuesta comprender, de la altura, de su longitud, de su anchura, de su profundidad, porque son insondables, son las riquezas de Dios para con su pueblo Israel. Y de la segunda fase es la iglesia, y de la tercera fase es de los que componemos nosotros el cuerpo de la iglesia, hermano. Pero dice la Biblia
El Señor dijo, ve, es enviado. Cuando dice ve, es enviado. No le está preguntando que si le dejan ir o no. No. Ve, hazlo. Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Para derrochar su tiempo entre los egipcios? No. ¿Cuántos jóvenes como de 17 años no derrochó su tiempo entre los egipcios, sino lo comprendió que era un instrumento santificado y honrado ante los ojos de los egipcios, hermanos, porque él y Dios lo colocó en el segundo puesto de los faraones de la historia, hermanos, ¿sí? Para administrar los bienes de los egipcios. ¡Qué privilegio!, ¿verdad, hermanos? Jóvenes, miremos cómo Dios coloca, cómo Dios trabaja. Cuando el instrumento está dispuesto de la santificación, será honra delante de los demás jóvenes, será un instrumento útil. Si tienen intelecto de grandeza, como un joven que nos estaba comentando en una de las visitas que hicimos, por la bendita gracia del Señor, se acercó, hermanos, y tenía inquietudes, pero dice que en Guatemala él ha sido maestro y platicó con nosotros, pero tenía inquietud. Pero la frase que le dijeron: si desea hacer algo por tu pueblo, ¿cuántas señoritas como instrumento delante de las babilónicas, hermanas? Porque Esther fue un instrumento útil, luchó, peleó, abogó por su pueblo de los judíos, porque ha resuelto el edicto para exterminar a los judíos, hermanos. Pero existió un instrumento de la vida y de la edad de Esther. Era una señorita de una figura y de parecer tan hermosa, dice la Biblia, pero temerosa de Dios, hermanas. Aún ella ayunó con sus demás compañeras, porque eran varias de las candidatas de poder estar y presentar delante del rey, hermanos, conforme el turno que les tocaba. Pero lo que quiero decir, fue instrumento para abogar sobre las viudas, fue un instrumento para defender el derecho de las viudas, el derecho de los huérfanos, el derecho de los oprimidos, el derecho de los que carecen de libertad. Porque mi instrumento me es este, para llevar mi nombre, mi palabra delante de los reyes, de los grandes, hermanos. Instrumento escogido, hermanos. Aquí ya no menciona santificado, sino instrumento escogido. Escogido, recuerden, el escogido de Dios, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para dar y poner en libertad como el copero o panadero, o para dar para que puedan sobrevivir de los 7 tiempos
de la profecía del joven hebreo en Egipto, hermanos, aún dice la Biblia, hubo pan. Ese es el propósito de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2 ahora, y el su versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Consideramos la vida de un joven verdaderamente convertido y convertida, hermanas. Posiblemente no se ha dado el paso de obediencia, pero lo va a dar. Es cuestión de entender y comprender, hermanos. Porque si alguien no me explique de qué se trataba del pasaje que relataba el profeta Isaías, y dice que el evangelista se acercó y le comentó, y dice que le comenzó desde la vida de Jesús y de sus padecimientos, hermanos, de la redención, posesión, santificación en la vida del eunuco. Y cuando él lo comprendió y dijo: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, dijo el evangelista, solamente si tú crees, joven, si tú crees, señorita. Eso es lo que dijo el evangelista al eunuco. Por eso, hermanos, jóvenes, dice la Biblia, e instrumento, piedra viva, desechada por los hombres, habrá desprecio tal vez. Como dijo un joven: yo no veo señoritas aquí a mi alrededor, y veo mis años que van transcurriendo sobre mí. Prácticamente me está dando a entender, ya le está entrando la preocupación. No se preocupe, solamente lleve en su mente que usted y ustedes sean un instrumento santificado, escogido y precioso, dijo el apóstol Pedro en esta carta. Instrumento precioso ante los ojos de Dios, hermanos. Sí. Tal vez lo físico, tal vez no. No nos comparamos de aquellos jóvenes que se presentaron y dice que superaron 10 más que de los jóvenes babilónicos, hermanos. No solamente de lo físico, sino de lo intelecto, de la sabiduría, de la inteligencia y de lo más profundo y oculto delante de todos los sabios en Babilonia. Tal vez no, pero a través del tiempo, cuando la vida de un joven, la vida de una jovencita se coloca y nos colocamos como instrumento precioso en las manos de Dios para la honra y gloria, y útil y dispuesto para toda buena obra, y que Él bendiga su preciosa palabra. 144. Oh
Mi